Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por conectarse. Veo muchas pantallas negras con unos cuantos nombres. Todo aquel que pueda encender su cámara sin que se le caiga la conexión, bienvenido como un gesto de aprecio al profesor Atilio Borón y a nosotros, que estamos ansiosos de verlos y conocerlos. Aquí en la primera línea sí vemos ya los rostros más encendidos, en la primera página. Estamos en este minuto 49 personas conectadas y vamos a partir hoy día con el cuarto y último taller de esta serie de talleres de formación, en donde nosotros hemos querido relevar la impronta del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Algunos nos dicen fundación, pero para fundación hay que tener lucas y nosotros no tenemos lucas. Pero tenemos entusiasmo, tenemos mística, tenemos espíritu, ¿ya? Y en ese sentido nos inspiramos en el ejemplo de los héroes de la resistencia antifascista en Chile, de Salvador Allende en primer lugar, y de todos los héroes del socialismo y de otros partidos que resistieron a costa de su vida en este país la oprobiosa dictadura cuyos efectos vivimos hasta el día de hoy. Nosotros tuvimos una importante derrota el 4 de septiembre pasado, quizás la derrota más grande que ha ocurrido desde el mismo golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, y que este año conmemoramos 50 años, con un programa bastante nutrido de acciones, de memoria, de denuncia, de educación. Nosotros creemos que las derrotas están muy asociadas a la falta de educación política e ideológica que permita contrarrestar, ¿no?, el tremenda manipulación que hacen los medios de comunicación, la oligarquía, el imperialismo día a día en todos nuestros países, porque acá estamos hablando con compañeros de distintos países de América Latina y también compañeros de otros continentes a lo que le agradecemos, porque sabemos el sacrificio también que ellos hacen por la diferencia horaria, ¿no? Compañeros de Berlín, compañeros de Austria, que siempre nos acompañan, bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, hoy día tenemos un broche de oro para esta jornada, ¿no? Tenemos un gran compañero, un gran intelectual que conoció el proceso de la Unidad Popular de primera mano, tuvo que partir a Harvard en el año 72 y entonces no tuvo la fortuna de vivir el golpe en directo, ¿no? Él lo estudió, lo pensó después desde lejos, pero ese fue un proceso tremendo, tremendo. Nosotros estamos orgullosos de contar esta noche con un intelectual del calibre de Atilio Borón, cientista político de la Universidad Católica de Buenos Aires y doctor en sociología en la Universidad de Harvard, y fundamentalmente un luchador incansable, ¿no? Por la democracia y por el socialismo en esta región, que tiene la habilidad de explicar en simple las cosas que son complejas, ¿no? Y para eso hoy día lo vamos a escuchar sobre su charla, que se enmarca dentro del contexto de lo que está pasando en nuestra época. Antes nosotros definíamos la época bien simple, era la época de la transición del capitalismo al socialismo. Hoy día no es tan simple. Evidentemente el capitalismo es un sistema decadente, pero aún muy potente y muy capaz de darse al paso. Y el socialismo es un proyecto por construir. Y el socialismo hay que verlo como un proyecto progresivo y mundial, global, en donde también tenemos que ser capaces de afectar a las potencias hegemónicas también con socialismo, para que efectivamente las naciones puedan estabilizarse, prosperar, crecer en paz, etc. Dejo la palabra con Atilio Borón porque es a quien ustedes queremos todos escuchar, y además está muy acotado en tiempo, así que a las 9 vamos a parar religiosamente. Quiero decir sí una advertencia metodológica. Aquí vamos a escuchar a Atilio Borón, nos van a surgir dudas eventualmente o a lo mejor alguna idea que queremos complementar y la vamos a formular como consulta o como comentario a través del chat. La compañera Tania Ponce, que es miembro de la directiva de Memoria y Futuro, ya va a tomar, una vez que termine Atilio, va a tomar la palabra y va a ir formulándole a Atilio pregunta a pregunta, o a lo mejor agrupando algunas preguntas que sean similares y haciéndole los comentarios de ustedes. Y a las 9 de la noche en punto vamos a parar, esto va a quedar grabado, la grabación se le va a mandar después,
Atilio nos ha mandado una cantidad enorme de literatura, que aquellos que nos dejen los correos a cfmemoriafuturo@gmail.com, nosotros se lo vamos a hacer llegar para que lo puedan leer a posteriori. Adelante, Atilio, por favor. Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bien. Primero que nada, agradecer a las amigas y amigos de la Fundación Memoria y Futuro. Aunque no tenga lucas, aunque no tenga billete, igual la idea de la fundación es muy importante. No tiene que ver con la refundación de la izquierda, la refundación del proyecto socialista, que me parece bien, y están haciendo una gran tarea, porque esta tarea de carácter educacional es fundamental para el futuro, para los tiempos que se nos vienen. Voy a corregir un poquito la cámara. Primero, y bueno, gracias entonces, Jaime, y en tu nombre a todas las amigas y amigos de la Fundación, y un saludo muy cordial. Veo mucha gente conocida aquí de Italia, de Perú, de Alemania, de Ecuador, de Argentina. Bueno, les mando un gran saludo. No puedo saludarlos uno por uno. Por supuesto, muchos amigos y amigas de Chile, así que espero que al cabo de esta conferencia no piensen que hayan perdido el tiempo. Espero por lo menos aportar algunos elementos que les pueden servir para un análisis y para una discusión. Bueno, la situación de este continente es de una complejidad muy grande. Se escucha bien, ¿verdad? No hay problema de sonido. Bien, es de una enorme complejidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que recordar siempre, invariablemente, al comenzar cualquier análisis sobre América Latina, que nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos. En un lenguaje que ya no se usa, ya Estados Unidos no dicen our backyard, ¿no? Pero ahora dicen una expresión que es más preocupante para mí. Ellos ahora lo que están diciendo, lo dijo la jefa del Comando Sur, la generala Richardson, Laura Richardson, dijo que nosotros somos parte de un vecindario, dijo, y ella dijo our neighborhood, nuestro vecindario. Ese dato, y además cuando ella dice ese vecindario, es un vecindario muy rico, en donde hemos vivido en armonía, felices durante 2 siglos, estoy repitiendo textualmente lo que ella dijo, no estoy inventando nada, lo podrán ver, ponen Richardson, Laura en Google, aparecen montones, porque la mujer es muy habladora y no filtra lo que dice. Es realmente muy preocupante, porque, por ejemplo, en una de las últimas intervenciones, ¿verdad?, habló de que tenemos 2 enemigos en Estados Unidos. Uno es China y otro es Rusia. En general, en los videos que están disponibles, la parte sobre China la sacaron, pero claramente ella estaba hablando de los 2 rivales porque estaba haciendo referencia al último documento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en donde ahí se dice que China es el enemigo número 1 de Estados Unidos y que por lo tanto, ¿verdad?, todos los cañones tienen que estar dirigidos para evitar que China pueda hacer lo que Rusia no puede hacer. Lo que dicen en ese documento, que realmente les recomiendo que lo busquen, está fácilmente accesible en la web National Security Strategy, y ahí 2022, y ahí está clarito todo. No es muy largo tampoco. Ahí ellos dicen de que hay 2 grandes enemigos del actual orden internacional basado en reglas. Textual, orden internacional basado en reglas. No se dice quién hizo las reglas, a quién beneficia, pero dice hay un orden internacional basado en reglas. Y hay 2 países revisionistas que quieren cambiar ese orden. Uno es Rusia, y por eso la guerra en Ucrania. Rusia está en esa guerra en Ucrania precisamente con el objetivo de avanzar en la destrucción de ese orden internacional basado en reglas, a imponer un nuevo orden basado en reglas que favorecen a la autocracia, la cleptocracia, los gobiernos dictatoriales, etc. Y el otro país que está empeñado en ese proyecto es China,
¿Cuál es la diferencia entre ambos? La diferencia es que Rusia quiere hacer eso, pero no puede hacerlo. No tiene fuerza para hacerlo. En cambio, China quiere y tiene fuerzas para cambiar ese sistema, para cambiar el orden internacional basado en reglas. Por eso es el enemigo principal. Y entonces, lo de Ucrania, ¿no es cierto? Hay que ponerlo en este contexto. Y vuelvo a lo que decía Richardson a propósito de todo esto. Decía, en ese marco tenemos que preservar nuestro vecindario de intrusos que quieren venir a apoderarse de nuestros recursos. Quiere decir que el cobre de Chile, el litio de Chile, Argentina y Bolivia, el gas de Guyana, el gas que tiene Argentina, el petróleo de Venezuela, el presal de Brasil, ¿no es cierto? El agua, ella dice, el 31% del agua dulce del planeta está en manos de, mejor dicho, en nuestro vecindario. Y es un bien cada vez más escaso, cada vez más inaccesible. Entonces, el marco, ¿no es cierto?, de cualquier referencia que podamos hacer sobre la situación de América Latina es ese. Es un relanzamiento recargado de la doctrina Monroe cuando se cumplen este año. Jaime, creo que la Fundación tendría que hacer una conmemoración especial el 2 de diciembre. Se cumplen los 200 años del discurso del presidente James Monroe ante el Congreso de los Estados Unidos, en donde enunció la doctrina Monroe. 2 de diciembre, recordad esa fecha, ¿verdad? Bien, en ese marco tenemos que entender la realidad latinoamericana y los problemas que enfrenta la región, las enormes dificultades, ¿verdad? Y la continuidad de las políticas de agresión hacia los países que de alguna manera se desvían de lo que Estados Unidos considera la conducta correcta, ¿verdad? La conducta correcta. Por ejemplo, en la cumbre de la CELAC, el presidente Díaz-Canel, ¿no es cierto?, habló sobre el tema del bloqueo, pero habló, incluso antes hubo una reunión con los movimientos sociales, que tuve la fortuna de participar, y él planteó ahí la manera salvaje, cómo se recrudecieron las distintas políticas de sanciones en contra de Cuba en el marco de la pandemia. Y que ese recrudecimiento de las políticas brutales de control, ¿no es cierto?, que se intensificaron bajo Donald Trump durante la pandemia, lejos de haber sido atenuadas, han continuado hasta el día de hoy, salvo un pequeño resquicio que tiene algo que ver con montos o frecuencia de las remesas, pero es una cuestión absolutamente menor. Pero, por ejemplo, decía, nuestro problema de abastecimiento de oxígeno fue agravado porque en medio de la pandemia, cuando se nos había acabado el oxígeno, el gobierno de Trump, y después lo siguió Biden, siguieron persiguiendo a aquellos que nos vendían oxígeno o quienes nos trasladaban el oxígeno a Cuba. O sea, esto habla de algo que a veces en ciertos cenáculos de políticos, de politólogos o sociólogos latinoamericanos no se tiene muy en cuenta, que es la continuidad de la clase dirigente norteamericana, más allá de los cambios en los partidos políticos, que realmente representan simplemente una alternancia sin alternativas, ¿verdad? El paso de un gobierno republicano a un gobierno demócrata, por ejemplo, para Cuba, para Venezuela, no ha significado nada significativo en relación a los temas fundamentales. Entonces, bueno, en ese marco hay que entender la situación y los problemas de nuestros países. Agravado ahora por el tema de la guerra. Sabemos todos que hay una guerra en curso. No es una guerra de Rusia contra Ucrania, como se dice muy fácilmente, ¿verdad? El problema es mucho más grave. Es una guerra que Estados Unidos ha declarado en contra de Rusia y ha puesto en marcha una serie de medidas
una serie de provocaciones, una serie de agresiones, todas concebidas con el objetivo de provocar una respuesta militar rusa que finalmente se produjo. Cuando yo digo esto, me estoy refiriendo básicamente a dos documentos, ¿verdad? Uno, las famosas orientaciones escritas por Paul Wolfowitz en el año 1992. Para los que no se recuerdan de quién era este personaje, Wolfowitz era el subsecretario de Defensa en los años de George Bush padre, ¿verdad? Es un ciudadano israelí norteamericano, un pensador neoconservador, muy penetrante, es un hombre muy, muy agudo, ¿no es cierto? Muy reaccionario, por supuesto, y planteó a Wolfowitz en 1992 una advertencia para el Departamento de Estado, diciéndole no se equivoquen con Rusia, porque si bien Rusia ya no es más un país comunista y por lo tanto no es un enemigo del capitalismo, Rusia continúa siendo demasiado grande, demasiado poderosa, dueña de enormes recursos naturales, de un gran desarrollo tecnológico, que va, sea cual sea el gobierno que sea en Rusia, a convertirse en un obstáculo para las políticas que Estados Unidos quiere hacer en Eurasia y fundamentalmente en Europa. Y por lo tanto, si bien celebramos la caída del comunismo, la implosión de la Unión Soviética, Rusia sigue siendo una amenaza, probablemente no tan exacerbada como era antes, pero sigue siendo una amenaza a los intereses nacionales de Estados Unidos. Ese informe se filtró a la prensa, causó un escándalo muy grande. Una parte del informe lo publicó el New York Times, ¿verdad? Y bueno, ahí salió Wolfowitz a decir que era simplemente un draft, un borrador. Pero cuando uno mira las políticas que siguió el Departamento de Estado bajo sucesivas administraciones, ¿verdad? Desde 1992 hasta la fecha, nos damos cuenta que esa fue la política seguida por el gobierno de Estados Unidos. 1992, ¿no es cierto? ¿Cuál era el modelo? El modelo no lo tenían claro. Lo entendieron cuando, creo que fue en el año 1999, se produjo la desintegración de la ex Yugoslavia, ¿no es cierto? Y Yugoslavia pasó a ser un país, un territorio, perdón, en donde hoy alberga a 7 países diferentes, ninguno de los cuales, aún el más poderoso que es Serbia, tiene ninguna capacidad de incidir siquiera en los asuntos que tienen que ver con su entorno geográfico inmediato. El proyecto para Rusia es lo mismo, hacer de la Rusia actual 8 o 10 Rusias, ¿verdad? Ninguna de las cuales tendría capacidad de convertirse en un obstáculo a los proyectos de Estados Unidos para Europa y para Eurasia. Este primer documento, ¿verdad? Entonces, para entender la guerra en Ucrania tenemos que ver ese documento. El segundo documento, de mucho más fácil acceso, lo produjo la Corporación RAND. La Corporación RAND es una especie de universidad privada del Departamento de Defensa de Estados Unidos, tiene un financiamiento gigantesco, emplea aproximadamente entre académicos y unos pocos funcionarios administrativos 1.800 personas, de los cuales por lo menos el 85-90% son scholars, o sea, académicos especializados en asuntos internacionales, que publicaron en el año 2019 un informe que se llama Overextending and Unbalancing Russia, o sea, sobreextendiendo y desequilibrando a Rusia. Y en ese informe, que si no lo tienen, Jaime, me haces acordar, yo te mando la copia que tengo, con todo gusto. En ese informe se hace, ¿verdad?, un análisis de cómo potenciar el impacto de las sanciones económicas para hacer que Rusia finalmente se desangre económicamente y deje de ser un peligro, una amenaza al interés nacional de los Estados Unidos.
Pero lo interesante es que ellos hablan de sanciones económicas, sanciones políticas, sanciones diplomáticas, pero sobre todo hablan de sanciones militares. Y el primer elemento que ellos incluyen, ¿no es cierto?, bajo las sanciones militares, dice textualmente instalar armas letales en la frontera de Rusia y Ucrania. Y entonces, en el análisis que ellos hacen de todas las sanciones, hacen una cosa muy típica de las ciencias sociales de Estados Unidos, el famoso cost-benefit analysis, dicen instalar armas letales, costos de hacer esa operación, beneficios de esa operación, probabilidad de que pueda ser efectiva. Y claramente lo que dicen es que el costo es elevado, pero los beneficios potenciales son muy altos y la probabilidad de que la maniobra sea exitosa es muy elevada. Y ahí está la invasión a Ucrania. Porque ese informe, que lo pude leer yo desde la web, obviamente era conocido por el gobierno de Rusia y sabían que ese era el plan. Además, cuando uno mira, no tenemos tiempo de entrar ahora a eso, pero cuando uno mira, por ejemplo, cómo la OTAN se desplazó hacia el este, incumpliendo las promesas que le hicieron, primero a Gorbachev y luego a Yeltsin, diciendo que de ninguna manera la OTAN desplazaría sus fuerzas hacia la frontera de Rusia, cosa que hicieron todos, con la excepción, por supuesto, de Bielorrusia, que permanece con una alianza muy fuerte con Rusia, y lo quieren hacer ahora con Ucrania, ¿verdad? Y para hacerlo con Ucrania, Estados Unidos tuvo que orquestar el golpe de Estado, el golpe blando llamado del 2014. ¿Por qué? Bueno, porque Ucrania tradicionalmente había tenido gobiernos que tenían una relación especial con Rusia, por muchas razones. A ver, alguien insospechado de ser un personaje de izquierda como Alexander Solzhenitsyn siempre dijo, una vez que cayó la Unión Soviética, que la tarea inmediata que tenía que tener la nueva República Democrática Rusa era reincorporar los territorios absurdamente cedidos a Ucrania durante los años del régimen soviético. Y Solzhenitsyn decía, Crimea, Sebastopol, toda la zona del Donbass fueron rusas desde tiempos inmemoriales y fueron cedidas por Khrushchev fundamentalmente y luego creo que también por Brezhnev como un gesto de amistad hacia Rusia, pero una amistad que no podía traducirse en cesiones territoriales. Y Solzhenitsyn recordaba que durante siglos la Iglesia Ortodoxa rusa tuvo su Vaticano, para decirlo de alguna manera, en Kiev. Entonces, que hubiera gobiernos amigables con Rusia era parte de una tradición bicentenaria, por lo menos. Bien, Estados Unidos orquestó ese golpe. Fue la señora Victoria Nuland en persona, cosa que no hicieron en Chile. En Chile no mandaron al segundo del Departamento de Estado a agitar las aguas en los días previos del golpe. Estaba el embajador y había otros, pero no. Allá mandaron a Victoria Nuland. Victoria era la número 2 del Departamento de Estado a cargo de asuntos euroasiáticos. Y ustedes la pueden ver en mi blog, si buscan la van a encontrar, ¿no es cierto? La pueden ver a ella repartiendo agua y repartiendo galletitas y facturas a la gente que estaba intentando tomar por asalto el Palacio Presidencial de Kiev. Y basta con ver la catadura y los uniformes y las insignias que tenían esos tipos, todas claramente insignias de carácter nazi, para darse cuenta de qué era lo que querían hacer. Querían acabar con Yanukovych, que había ganado la elección. Y la elección había sido reconocida por la Unión Europea como una elección legítima. Bueno, total que lo sacaron a Yanukovych, pusieron un personaje ahí por unos pocos tiempos, armaron un esquemita electoral, ganó Poroshenko, y luego Poroshenko vino Zelensky, ¿no es cierto? Y Zelensky, ¿verdad?, contrariamente a todos sus antecesores,
se prestó o inició una campaña para que la OTAN se incorporase a Ucrania, con lo que esto significaba para Rusia. No me quiero extender demasiado, es un tema apasionante, pero bueno, tengo que poner este marco porque es fundamental, así como lo de la doctrina Monroe. La instalación de misiles sofisticados como tiene la OTAN en la frontera ruso-ucraniana garantizaría que, por ejemplo, un misil de esos pudiera llegar a Moscú en un plazo no mayor de 5 o 6 minutos, quitando casi por completo la posibilidad de desbaratar ese ataque. Y a San Petersburgo probablemente entre 6 y 7 minutos. Entonces, en ese marco, evidentemente, Putin reacciona como hubiera reaccionado cualquiera, y hay que reconocer un profesor estadounidense, el profesor John Mearsheimer. Mearsheimer es profesor en la Universidad de Chicago, pertenece a la escuela realista de las relaciones internacionales, y Mearsheimer advirtió sobre el golpe que Estados Unidos estaba montando en Kiev, en Ucrania, y dijo que eso era una locura y que iba a terminar en una guerra, y él dijo textualmente lo siguiente: Estados Unidos jamás podría admitir que un gobierno pro-norteamericano que hubiera en México fuese derrocado por la acción de un país como Rusia o como China e implantando en su lugar un gobierno anti-norteamericano en ese país. Estados Unidos jamás hubiera aceptado una cosa así. Rusia lo aceptó. Rusia aceptó eso. Mearsheimer decía, hay que rendir homenaje a la sangre fría y a la respuesta cerebral de Putin, que no hizo lo que nosotros, sin ninguna duda, en Estados Unidos hubiéramos hecho en menos de 24 horas. Mucho menos, decía Mearsheimer, admitir que en la frontera entre Tijuana y San Diego se instalara tropas, un escuadrón de Rusia o de China, dotado de proyectiles misilísticos de largo alcance capaces de llegar a San Diego en 2 o 3 minutos. Eso jamás lo hubiéramos admitido. Bueno, esa es la situación. Y esa el marco ese de la guerra está teniendo un impacto fenomenal. Primero, no está resultando como Estados Unidos quería, porque esta política de sanciones evidentemente ha dañado a Rusia, le ha ocasionado un daño, pero el daño es mucho menor de lo que se esperaba. En segundo lugar, la gente de Davos, que se reunió toda la semana pasada, ¿no es cierto?, han sacado conclusiones muy significativas, muy expresivas, diciendo la globalización tal como la conocimos desde los años 90 ha quedado en el pasado. En este momento, el sistema económico, la economía mundial, reconoce 2 grandes bloques. Un bloque atlántico, en donde los actores principales son Estados Unidos, con el acompañamiento de Canadá y los gobiernos europeos, más en la otra punta del continente euroasiático, Japón y Corea del Sur, y un bloque euroasiático que concentra a las economías más dinámicas del mundo, que concentra el grueso de la población, y es el que está operando de manera crecientemente independiente del bloque atlántico, cuando antes todo estaba unificado. Por eso ya no está más la globalización de antes. Tenemos en todo caso 2 globalizaciones, una globalización atlántica y una globalización euroasiática. Y todo esto va en desmedro del potencial y de la capacidad de apalancamiento que tiene Estados Unidos en el sistema internacional. Agréguenle a eso cuestiones tales como que Arabia Saudita, socio estratégico de Estados Unidos durante mucho tiempo, está aceptando vender su petróleo en divisas que no sean el dólar, por ejemplo, pese a la amenaza de Estados Unidos. Agréguenle a eso lo que ha dicho Lula acá ayer, nomás en la cumbre de la CELAC y el día anterior, la idea de que el intercambio comercial entre Argentina y Brasil, que en el momento de máximo esplendor durante el gobierno del PT llegó a ser poco más de 40.000 millones de dólares, hacerlo ahora con monedas, una moneda regional,
cosa que se puede hacer muy fácilmente. No quiere decir esto que se reemplace a las monedas de uso local en Argentina o en Brasil, pero para la operación de comercio exterior perfectamente se puede llegar a esa moneda, el real sudamericano o algo así le llama Lula, ¿verdad?, que permita que el intercambio comercial entre los países de la región, empezando por Argentina y Brasil, pero luego puede ser Argentina, Brasil y Colombia, Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela, y luego se puede incorporar Chile y otros países, lo cual le quitaría a Estados Unidos ese poderío, o mejor dicho, reduciría aún más el poderío que tenía en el momento en que la única moneda de cambio a nivel internacional era el dólar. Bueno, eso es las cosas del pasado certificada por Davos. Dicho todo esto, vamos, ¿verdad? Estoy salteando montones de temas, pero no puedo tocarlo. Vamos a ver un poco la situación regional como está. Empecemos por Brasil, ¿verdad? Brasil, que se incorporó ayer a la CELAC, una iniciativa muy importante que ojalá pueda prosperar. Y yo les pido a todos que tengamos paciencia, que no esperemos que la CELAC ya dentro de 6 meses o un año esté funcionando a full. Ayer mismo en un programa de televisión yo decía que hoy en día todo el mundo habla de la Unión Europea, habla para mal o para bien, como sea, pero es una realidad. Y cuando empezó la Unión Europea, y ahí anda Roberto de Italia, que no me va a permitir caer en ningún error, cuando empezó en 1957 como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero, firmada por Schuman desde Francia, Adenauer desde Alemania, y tengo entendido que de Gasperi en Italia en 1957, nadie pensó que ese acuerdo para articular una estrategia común para producir carbón y acero podría llegar al cabo de los años a convertirse en lo que es la Unión Europea. Entonces, tengamos la misma vara para medir a la CELAC. Vamos a ver qué hace la CELAC, cómo comienza, pero ya hay indicios interesantes, en el sentido de que ha cobrado fuerza la idea de que la CELAC tiene que dejar de ser un foro, como insistió muchas veces el presidente Sebastián Piñera cuando fue presidente pro tempore de la CELAC, y convertirse en una organización, en una institución capaz de tener una sede, como supo tener la UNASUR, hasta que Lenín Moreno vendió eso, hizo un desastre con una hermosa sede que había construido el gobierno de Rafael Correa, ¿verdad? Bien, entonces, Brasil, incorporado a la CELAC, dinamizando a la CELAC, puede llegar a ser un elemento de enorme importancia para América Latina. Ahora, el presidente Lula no la tiene nada fácil, tiene varios problemas. En primer lugar, que su agenda de gobierno se vio radicalmente alterada por el golpe de Estado frustrado del 8 de enero. Pero cuidado con esto. O sea, el golpe de Estado no es que ha sido aplastado por completo. Hay un profundo malestar en algunos sectores de las Fuerzas Armadas brasileñas que no aceptan un gobierno del PT, que no aceptan a Lula, que no aceptan a Dilma. Hay deliberación en los cuarteles, ha habido y hay complicidad con los bolsonaristas que se sentaron a hacer protestas enfrente de los cuarteles, convocando a los militares a que salieran a la calle para impedir la asunción de Lula. Hay un problema muy grave con los servicios de inteligencia que no funcionaron en correspondencia con lo que se esperaba, y advirtieron al gobierno de Lula de lo que estaba por ocurrir esa noche del 7 de enero y la mañana del 8 de enero en Brasilia. Ahí hubo un sabotaje, una complicidad de los servicios de inteligencia. Y lo mismo de las policías, de la policía del estado de Brasilia, del estado metropolitano de Brasilia, pero también de la Policía Federal. Y salvo el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Lula no pudo remover a nadie más hasta ahora. O sea que él tiene en este momento una primerísima tarea, que es garantizar la supremacía civil sobre Fuerzas Armadas que en gran medida fueron captadas
por la prédica de Bolsonaro. Pero no solo por la prédica. Un autor brasileño, Jefferson Miola, por ejemplo, habla en varios de sus artículos de prensa de que a lo largo de sus 4 años de gobierno, Bolsonaro incorporó a cerca de 7.000 oficiales de las Fuerzas Armadas brasileñas en las distintas ramas y ministerios de la Administración Pública Federal, y que están ahí enquistados como personal permanente, no son contratados, son designados como funcionarios de planta en esos ministerios. Y gente que responde más a Bolsonaro que lo que puede responder a Lula. Entonces, hay ahí en Brasil una pugna muy fuerte con un Congreso mayoritariamente opuesto a Lula. Los gobernadores de los principales estados, Sao Paulo, Minas y Río de Janeiro, son contrarios a Lula, ¿verdad? La prensa hasta ahora ha jugado a favor de Lula, pero muy cautelosamente, pero no nos olvidemos que esa prensa fue la que posibilitó el ascenso de Bolsonaro y de alguna manera cubrió la horrorosa operación de lawfare que mandó a Lula durante casi 2 años a la cárcel. Y además Lula tiene otro problema, que es que tiene que negociar de alguna manera con el gobierno de Estados Unidos, su programa de gobierno. ¿Por qué negociar? Bueno, porque ya está preparada la próxima salida de Lula al exterior, va a ser hacia la Casa Blanca. Y ahí él va a encontrarse con Biden, y lo que Biden le va a decir, ya lo puedo anticipar, es que Brasil tiene que bajarle el tono de una manera muy fuerte a los BRICS, porque le van a decir, usted no puede estar con el Dios y con el diablo. Usted necesita ayuda de Estados Unidos, usted tecnológicamente necesita que nosotros le ayudemos, pero nosotros no podemos hacerlo con un país que tiene una organización como el BRICS, en donde están 2 de los más acérrimos enemigos del gobierno de los Estados Unidos, como Rusia y China. Y vamos a ver qué dice Lula ante ese chantaje, ¿verdad? Va a tener que hacer una política muy fuerte, esmerarse mucho para neutralizar eso que le va a decir Biden. Y al mismo tiempo Biden le va a decir, mire, muy lindo su discursito en la CELAC, pero ¿sabe qué? Nosotros no estamos en condiciones de perder la primacía del dólar en el comercio intra-latinoamericano. Esto es un tema para nosotros no negociable. Somos los principales accionistas del Banco Interamericano de Desarrollo, somos los principales accionistas del Fondo Monetario Internacional, y nosotros queremos que América Latina, que es parte de nuestro hemisferio, tal vez le dicen que es parte de nuestro vecindario, siga utilizando el dólar como moneda de cambio para las relaciones económicas internacionales. Entonces, Brasil se encuentra iniciando un proceso de recuperación democrática, pero erizado de dificultades. Yo deseo y espero que le vaya bien, pero me parece que inventariar los obstáculos es lo menos que podemos hacer cuando queremos tener una radiografía lo más clara posible. Agréguese a eso el hecho, realmente muy también preocupante para mí, que la derecha brasileña hizo una elección extraordinaria el 30 de octubre. Bolsonaro perdió por menos de 2% de los votos y sacó casi 57, 58 millones de votos, una cifra realmente extraordinaria. La gran mayoría de la votación, la población fluctuante que había quedado ahí en la incertidumbre después de la primera vuelta, el 7 de cada 10 de aquellos se volcaron por Bolsonaro y no por Lula. O sea, Bolsonaro, es más, me dicen algunos politólogos brasileños, que si la elección duraba una semana más, Bolsonaro se alzaba con la victoria. Esto es un dato real. Dato real que además
le otorga entonces a esta derecha una fuerza muy grande, un poder de veto muy grande, que contrasta o se alimenta por el hecho de que el PT ha venido desmovilizando su propia tropa desde hace muchos años, producto de, bueno, los consejos de algunos economistas que le dijeron a Lula ya a poco tiempo de iniciar su primer mandato, de que demasiada movilización popular tendría como resultado perturbar la calma de los mercados, ¿verdad? Lo cual es una ficción. Si hay algo que nunca está en calma, son los mercados. Los mercados están en una situación de nerviosismo permanente, estructural, incorregible. Pero Lula lo hizo. Lula obedeció ese consejo. Y el PT hoy no tiene la capacidad de movilización callejera que supo tener al inicio del mandato de Lula y que supo tener inclusive antes, a finales del siglo pasado, al principio de este siglo, cuando era la fuerza que dominaba la calle. Entonces tenemos, primer problema, ¿verdad? Brasil era una situación marcada por una incógnita muy fuerte y que yo espero que se resuelva favorablemente, pero no va a ser nada sencillo. Segunda cuestión, Perú, ¿no es cierto? Un Perú convulsionado, un Perú en donde la matanza de indios ha vuelto a ser parte de la escena cotidiana. Un Perú víctima de una constitución y de un entramado político que prácticamente amarra de pies y manos a los gobiernos, a los presidentes, porque el poder real radica en la Asamblea Nacional. Y esa Asamblea Nacional está absolutamente dominada por lo que se llama la rosca oligárquica limeña y sus adláteres en las provincias, que, como ustedes saben muy bien, mientras hubo gobiernos que sintonizaban con las prioridades de esta oligarquía limeña, ¿verdad? La Asamblea Nacional funcionó bien. Esa fue la época de Fujimori. Claro, la constitución de Fujimori de 1993 es la que organiza todo este entramado político, en la cual, digamos, la figura del presidente, salvo en muy pocos casos, es una figura casi, yo me atrevería a decir, que marginal. Claro, Fujimori estuvo 10 años en el gobierno, entre el 90 y el 2000. Su sucesor, Paniagua, duró apenas un año, ¿verdad? Alejandro Toledo, ¿verdad?, duró los 5 años del mandato, pero terminó bajo un torrente de acusaciones de corrupción de todo tipo. Se fugó a los Estados Unidos y está con identidad protegida en Estados Unidos, como varios expresidentes de América Latina. El Cholo Toledo es uno de ellos, pero el otro es Gonzalo Sánchez de Lozada, responsable de la matanza que practicó en Bolivia durante la guerra del agua y la guerra del gas. Y hay 2 o 3 presidentes más también que están en esa situación. Bueno, Toledo completó su mandato, ¿verdad? Pero está prófugo en Estados Unidos. Alan García lo completó, de nuevo en medio de violentas acusaciones de corrupción y escándalos de todo tipo, termina suicidándose Alan García, ¿verdad? Ollanta Humala está procesado y creo que todavía en la cárcel. Vizcarra sigue procesado y probablemente vaya a la cárcel. Manuel Merino, que apenas duró una semana en el 2020, procesado. Francisco Sagasti, que convocó a las elecciones, ¿verdad?, que finalmente consagraron en la segunda vuelta la victoria de Pedro Castillo, es el único que sale del gobierno sin mancha. Castillo, ¿verdad?, está en la cárcel, procesado, ¿no es cierto?, acusado de un autogolpe, etc. Y Dina Boluarte, que está en el gobierno, producto de esta tramoya, de esta trampa que le armaron a Castillo, una persona con muy poca experiencia política, claramente, y que me parece a mí, pero sería una especulación, le obligaron a leer lo que leyó con mano temblorosa y mirando así subrepticiamente hacia los costados, a gente que seguramente le estaba apuntando a la cabeza diciendo lea esto y acabemos esta historia. Esta es la impresión que tengo, no solamente yo, sino algunos observadores de la escena peruana, porque la maniobra fue muy torpe, porque
Mal podría haber hecho eso él por motu propio, sin haber tenido primero una reunión con las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, con la policía para que le garantizaran el apoyo. No, no hubo nada de eso. De manera tal de que, bueno, sea como sea, tenemos ahí una situación de tremenda inestabilidad institucional, pero lo novedoso que estamos viendo en estos días es que hoy por hoy, a pesar de que no hay una organización popular, en Perú prácticamente hay un solo sindicato que gravita fuertemente, que es el sindicato magisterial, la derrama magisterial, así se llama, ¿verdad? Prácticamente han desaparecido, se han debilitado hasta tornarlos casi invisibles a los sindicatos que había en Perú. Pero lo que ha comenzado a ocurrir ahora, lo estamos viendo en estos días, es una movilización espontánea de la gente del Perú profundo, del sur, del centro, de la sierra, del norte, que están convergiendo sobre Lima, exigiendo la renuncia de Boluarte, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Nacional y encontrando como única respuesta una represión salvaje. Ya dicen de que están superando ampliamente la cifra de 50 muertos producto de estas movilizaciones, y sin que se vea una alternativa de salida, ¿verdad? Porque la derecha no tiene tampoco condiciones de gobernar, salvo introduciendo un régimen absolutamente dictatorial. Violación de todos los derechos humanos, represión salvaje, un poco lo que fue el gobierno de Alberto Fujimori, ¿verdad? Que es razón por la cual terminó con una cadena perpetua que ha tratado de ser eliminada. Pero bueno, tenemos entonces hay otro foco de inestabilidad muy, muy grande. No es para nada comparable a lo de Brasil. Lo de Perú es mucho más grave, porque además no hay gobierno posible. Brasil tiene gobierno. Perú realmente no tiene gobierno, ni se le puede a uno imaginar cuál puede ser el gobierno de Perú. Entonces, seguimos. Perú, básicamente eso. Colombia, un extraordinario experimento político. Colombia es un país que en 2 siglos nunca tuvo, jamás, un gobierno popular. Nunca tuvo un gobierno progresista. Lo que en países como Chile se conoce ya desde el principio del siglo XX, si quieren, siendo más estrictos, con el Frente Popular en 1938, algunos dirían que inclusive lo del 20 puede ser, pero digamos, el 38 Frente Popular, más luego lo que vino, ¿no es cierto?, con Salvador Allende, nada siquiera remotamente parecido a eso, o a Vargas y a Brasil, o a Perón en la Argentina fue conocido en Colombia. Es un experimento absolutamente único. Un país que está en guerra civil desde 1948, con una derecha que ha hecho del genocidio su política de Estado, sobre todo desde la gestión de Álvaro Uribe hasta la actualidad, hasta Iván Duque. La derrota, ¿verdad?, del candidato oficial fue un balde de agua fría para esa gente, la derecha radical colombiana, ¿verdad? Pero Colombia es la gran base militar, como Uribe decía, la Israel sudamericana que Estados Unidos tiene en la región. Es uno de los países que tiene mayor número de bases militares de los Estados Unidos en su territorio. Es también un país que, a pesar de esas bases militares, o mejor tal vez porque esas bases militares, junto con la DEA, etcétera, no están para erradicar el narcotráfico, sino para administrarlo. Dato significativo: los 2 países donde más crecieron los cultivos de psicotrópicos, ¿verdad?, la coca y la amapola, son 2 países que estuvieron largos años dominados y ocupados por Estados Unidos. Afganistán, hasta hace poco, ¿verdad?, en donde la expansión del cultivo y el tráfico de los derivados de la amapola, de la cual sale la heroína, creció extraordinariamente, y el otro país es Colombia, en donde curiosamente fuerzas militares que se dicen que vienen para combatir el narcotráfico y al cultivo de los psicotrópicos, resulta que la expansión de los cultivos de coca y la producción ha sido fenomenal. Esto habla de la importancia que tiene la presencia norteamericana ahí. Evidentemente, las grandes protestas populares que tuvieron lugar desde el 2018 abrieron la posibilidad de esta inédita victoria de Petro, ¿verdad?, en un escenario social de una tremenda
gravedad, ¿verdad? Colombia tiene 8 millones de desplazados internos. 8 millones de desplazados internos. Una cifra equivalente a la de Ucrania, pero Ucrania está en guerra. Colombia, en principio, había una guerra civil, pero ya muy acotada. Lo que queda en la FARC y nada más. Sin embargo, ahora, ¿a qué se debe ese número enorme de desplazados? Bueno, a la acción de los parapoliciales, los paramilitares, de los narcotraficantes y de los restos, algunos restos autonomizados de la guerrilla, que desplazan campesinos para ocupar sus tierras. Tengan presente ustedes que la gran mayoría de la población campesina de Colombia no tiene títulos de propiedad de sus tierras. Por lo tanto, llegan ahí los mafiosos o llegan los parapoliciales con las armas, le dicen tienes que irte, le dan 1 hora, 2 horas para abandonar sus modestísimas casitas y se tienen que ir. Y si se demoran, empiezan a matar a algunos de los miembros de la familia, al azar. Esa es la razón por la cual esa gente huye. Bueno, Petro está avanzando en un proceso de reforma agraria, ¿verdad? Está repartiendo, se propone repartir, ya ha empezado a repartir casi 15 millones de hectáreas de tierras, ha adquirido 3 millones más para dárselas de tierras de las más fértiles y entregárselas al campesinado. Petro hizo algo muy importante que fue reemplazar el primer día de su mandato a toda la cúpula de las Fuerzas Armadas. Logró aprobar una reforma tributaria en el Congreso, ¿verdad? Que vamos a ver si logra sortear las trampas del lawfare, porque al igual que ocurre en la Argentina, un gobierno puede querer gobernar, ¿verdad? Pero la justicia puede interponer un amparo, ¿verdad? Puede una caución y la decisión del presidente queda en suspenso. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero Petro está muy preocupado de que esas iniciativas de reforma tributaria, reforma agraria, puedan llegar a tropezar, ¿no es cierto?, con el veto que la oligarquía puede hacer a través de su control del Poder Judicial, que es un Poder Judicial que funciona básicamente para favorecer a los intereses de los sectores dominantes. Petro está avanzando también en otro tema, que es la anulación de los aranceles para las universidades públicas de Colombia. O sea, poner fin a una práctica que él considera discriminatoria y que la universidad pública tiene que ser gratuita. Aparentemente está elaborando una nueva propuesta en ese sentido y por supuesto ha hecho un restablecimiento muy importante de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Colombia, dos países que tienen una larga tradición de amistad y de cooperación, que desgraciadamente desde la época de Uribe todo aquello fue destruido y que ahora se intenta recomponer. Entonces tenemos un cuadro ahí, un presidente que tiene muy buenas intenciones, que tiene un proyecto de cambio, un proyecto de transformación en el marco de las instituciones, evitando toda apelación a la violencia, manejándose con la legislación vigente, etcétera, pero que está dando recién sus primeros pasos. Hay que apoyar al gobierno de Petro de todas maneras, tiene una política muy inteligente en materia de medio ambiente también, ¿verdad? Pero no nos olvidemos de que esa derecha sigue estando muy vigente y por la vía violenta. La vicepresidenta Francia Márquez se salvó de un atentado hace menos de 2 semanas, un atentado con bombas. O sea, estamos ante una derecha, y hay que decirlo, sin ambages, una derecha en donde ya el magnicidio entra dentro del repertorio del abanico de políticas posibles, ¿verdad? El intento contra Cristina Fernández de Kirchner, que milagrosamente fracasó, pero lograron ponerle un arma a 15 centímetros de su cabeza, dispararon 2 veces, la bala no estaba en el cañón y por eso no salió, ¿verdad? Fue un error de un novato, ¿verdad? Pero si hubieran encargado eso a un sicario de los muchos que hay en el ambiente del narcotráfico, Cristina hubiera sido asesinada. Y lo que hubiera ocurrido en la Argentina
es algo que me lleva a Colombia, algo muy parecido a lo que pasó cuando mataron a Gaitán en 1948. Esta ciudad hubiera sido prendida a fuego, la ciudad de Buenos Aires, hubiera sido arrasada si eso ocurría. Por suerte no ocurrió, pero bueno, atentado contra Francia Márquez, atentado contra Cristina, atentado con drones con Maduro, atentado en contra de Evo Morales, digo, no son coincidencias, es una línea política de acción. Vamos a México, ¿verdad? México es un país que, como decía don Porfirio Díaz, ¿verdad? El dictador del siglo XIX, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Le cuesta todo mucho. Por ejemplo, ante la iniciativa de Lula de crear una moneda latinoamericana, rápidamente López Obrador tuvo que salir a desmarcarse. Decir que México no consideraba oportuno iniciar un cambio de esa naturaleza y que bueno, había que seguir un poco como se estaba, ¿verdad? Lo que pasa es que México tiene muy escaso margen de autonomía. Por ejemplo, pese a haber sido invitado, México no pudo aceptar la invitación de unirse al BRICS. ¿Por qué? Bueno, porque el intercambio comercial de México con Estados Unidos es tremendamente significativo, ¿verdad? Estamos hablando de 600.000 millones de dólares, que es el intercambio comercial. Ojo, pero en su gran mayoría es un intercambio comercial entre empresas de Estados Unidos radicadas en México con sus casas matrices que están en Estados Unidos. Pero aún así estamos hablando de un volumen, 600.000 millones de dólares, que es superior al Producto Bruto de la Argentina. Entonces se entiende las dudas, el titubeo de López Obrador cuando le dicen abandone el dólar y véngase a una moneda regional. ¿Y con qué, cómo negocia? Si prácticamente Estados Unidos es responsable de poco más del 90% de todas las exportaciones de México. México no puede hacer eso, ¿verdad? El intercambio que tiene México con China es importante, pero no es ni de lejos tan significativo como es el intercambio comercial con Estados Unidos, ¿verdad? Y con el resto de América Latina es un intercambio que no es muy grande. México siempre estuvo demasiado atraído, ¿verdad?, por ese gigante que es Estados Unidos. Y además hay otro elemento a considerar que son las famosas remesas. Las remesas en donde México recibe cada año, mejor dicho, recibió el último año, que fue del cual hay registro, el 2021, 52.000 millones de dólares como producto de las remesas de nacionales mexicanos radicados en Estados Unidos. Para poner esto en perspectiva, 52.000 millones de dólares recibidos en un año es superior a el préstamo absurdo que el Fondo Monetario Internacional le hizo a Macri para que gane las elecciones del 2019. Fue un préstamo de 44.000 millones. México recibe, no como préstamo, sino como ingreso neto, flujo de divisas, 52.000 millones de dólares que vienen de las remesas. Por otra parte, hay que decir, y con esto cierro lo de México, que a pesar de que el gobierno nacional y que la Constitución mexicana de 1917 establece el carácter nacional de los recursos del subsuelo, petróleo, minerales, etc., hay toda producto de una redefinición del Tratado de Libre Comercio que tuvo lugar y que comenzó en el 2020 y que AMLO hereda de Peña Nieto, ¿verdad? Mediante el cual, si bien los recursos siguen siendo de la nación, pero hay la posibilidad de que los estados en donde se encuentran esos recursos naturales estimen cuáles son las empresas más apropiadas para explotar ese recurso. Y entonces salió hace poco, ¿verdad? Por ejemplo, en México también hay litio, no tanto como hay en Chile, México, Argentina y Bolivia, pero hay litio. Hay una empresa mexicana llamada Litio MX, ¿verdad? Pero el gobernador, creo que es del estado de Sonora, estoy buscando acá el dato, pero no lo encuentro en este momento, tengo mucho material ahí, dijo que lo más
conveniente era aprovechar la ventaja tecnológica que tienen las empresas norteamericanas y por lo tanto hacer concesiones a esas empresas para la explotación del litio. Entonces vemos cómo el problema de la soberanía económica, política, en materia energética, es un tema que está muy en cuestión. Está muy en cuestión también en Brasil, en donde Bolsonaro privatizó algunas de las más grandes empresas públicas de Brasil. Por ejemplo, Embraer, la empresa brasileña de fabricación de aviones, que ahora es propiedad de la Boeing. Grandes partes de Petrobras, y se privatizó también la empresa que abastece de electricidad nada menos que al estado de San Pablo, la Electrobras. En fin, es un tema en la agenda muy, muy importante y que vamos a enfrentar también nosotros acá en Argentina. Hago una rápida panorámica sobre Argentina y pasamos a los comentarios y preguntas, que veo que hay muchas cuestiones en el chat. Argentina está hoy en un punto de inflexión muy delicado, ¿verdad? Tenemos una elección en octubre de este año. La derecha, por suerte, está sufriendo un acelerado proceso de fragmentación y de atomización. Si hubieran mantenido la unidad, el escenario futuro, las perspectivas serían muy preocupantes. No lograron eso, ¿verdad? Hay pugnas entre el Partido Radical, el PRO, otras fuerzas menores, surge una derecha radical extrema, con un personaje que es un bufón de la derecha y de los norteamericanos, pero que ha atraído un poco un sector importante de la opinión pública argentina. Pero la desunión también está presente en el oficialismo, ¿verdad? Y hace tiempo que se está tratando de unificar todo aquello y no se puede, hasta ahora. La impresión es que el cúmulo de fuerzas que tiene la derecha, con su enorme influencia sobre el Poder Judicial, su control casi absoluto del sistema de medios que hay en la Argentina, ¿verdad? El papel muy activo de la Embajada de los Estados Unidos acá en este país, hacen de que si el gobierno no se fortalece con una estrategia unitaria, ¿verdad?, para avanzar con fuerza, con banderas desplegadas en la elección presidencial de octubre de este año, podemos sufrir un traspié terrible, ¿verdad? Y un retorno de la derecha. Un retorno que sería un retorno signado por el ánimo de venganza. Así está dicho. El libro de Macri, el libro ¿Para qué? Es un libro que he estado estudiando, leyendo para ver un poco cuáles son los planes, ¿no es cierto?, del gobierno. Los planes son muy claros: acabar con la legislación social argentina, reducirla a su mínima expresión, acabar con la gravitación de los sindicatos, quitándole las cuotas que por planilla se descuentan de los trabajadores, haciendo lo que hizo Temer en Brasil, que provocó una hemorragia irreparable del movimiento obrero en Brasil. Privatizar cualquier empresa del Estado que sea deficitaria y establecer sólidas relaciones económicas, comerciales y financieras con los Estados Unidos. Ese es el programa, ¿no es cierto? Y además, dicho de esta manera, un programa para hacer no en 100 días, sino en 100 horas. Llegado el gobierno, avanzar, pero con todo, ¿verdad? Convocar de urgencia al gobierno a sesiones extraordinarias, construir una mayoría, y si la mayoría no está, se la compra o se la reprime o se la fagocita, ¿verdad? Ese es el plan. Por eso estamos en una situación muy delicada, asignada además por un problema grave, que es que la Argentina en este contexto ha sufrido una regresión en cuanto a la distribución de ingresos, muy fuerte. Y eso nos emparenta la experiencia de Alberto Fernández con la de López Obrador también. En México también, hoy en día la estructura de distribución del ingreso es peor que la que existía antes de que empezara López Obrador. Porque a pesar de las múltiples políticas puestas en marcha por AMLO, la dinámica del capitalismo concentradora y excluyente se impone a esas políticas
Y por eso muchas críticas que tiene López Obrador hoy, que vienen del movimiento obrero de la izquierda, ¿cómo es posible que en medio de la cuarta transformación tengamos una estructura de distribución del ingreso peor que la que teníamos cuando gobernaba el PRI con Peña Nieto? Y lo mismo puede decirse en la Argentina, se ha empeorado. Entonces, tenemos un problema por ese lado, junto con una inflación fenomenal alimentada precisamente por ese sector más concentrado de la economía argentina que maneja la inflación, la devaluación y el peso del dólar prácticamente a su antojo. Este es el gran desafío. El gobierno tiene que actuar y actuar con mucha energía. Un gobierno que ha tenido una tendencia tremenda hacia el dialoguismo, que a mí me parece bien el diálogo, pero llega un momento que el diálogo tiene que ceder paso a la toma de decisiones, y en ese sentido el gobierno de Alberto Fernández ha sido extremadamente lento. En fin, bueno, me quedan muchas cosas por hablar, pero no tengo más tiempo, quiero que haya tiempo para preguntas, comentarios. El caso muy preocupante de Bolivia, la ruptura al interior del MAS es una muy mala noticia, a mí me preocupa muchísimo, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y yo creo que, como decía el Che Guevara, la unidad y la unidad, eso es absolutamente fundamental para vencer a las fuerzas de la derecha. También me hubiera gustado hablar un poco del caso de Chile, pero creo que la gente de la Fundación puede hacer aportes mucho más serios que lo que yo puedo hacer sobre esta materia. Así que bueno, yo lo dejaría acá, Jaime, para tener tiempo, y me he extendido demasiado, así que voy a extender un poquito el tiempo en que voy a poder quedarme acá. Voy a hacer algunos arreglos para poder, así que bueno, eso sería todo por ahora, y les agradezco muchísimo la paciencia con que me escucharon todos ustedes. No, ha sido muy entretenido, Atilio, muy apasionante todo este paseo por el mundo y por la región. Van a seguramente surgir muchas preguntas y muchos comentarios. Tania, ¿hay algo allí que podamos ir planteándole a Atilio? Ya, primero muchas gracias, Atilio, como siempre didáctico, muy, muy entendible, excelente tu aporte. Las preguntas van más bien relacionadas a Chile. ¿Ah? Yo creo que justamente las personas, todos escuchamos de país a país que fuiste avanzando. Una de las preguntas es, ¿cómo ve usted las opiniones del presidente Gabriel Boric en relación a Venezuela y Nicaragua? Se imaginaba que esa iba a ser una de las preguntas. Mira, yo creo que Boric tiene, y lo voy a decir tal vez de manera poco diplomática, tiene un equipo de asesores en materia de política exterior que no tiene realmente el nivel de sofisticación que debería tener un presidente de Chile. Creo que está muy mal aconsejado, gente que realmente se deja llevar por fundamentalmente lo que es la opinión dominante de Estados Unidos. Ayer me preguntaron en un programa de televisión esta misma pregunta: ¿qué piensa? Boric dice que las elecciones en Venezuela tienen que ser mejores. Digo, bueno, yo respeto la opinión del presidente Boric, creo que es una persona bien intencionada, pero respeto más la opinión del Centro Carter. Y cuando el Centro Carter reiteradamente ha venido diciendo que las elecciones en Venezuela son más transparentes y confiables que las elecciones en Estados Unidos, y que no hay ninguna razón para decir que esas elecciones no son válidas, bueno, tomo nota de lo que dice Gabriel Boric, pero cuando tengo que elegir una opinión, el Centro Carter, especializado en monitoreo de procesos electorales a nivel mundial, me parece que es una autoridad, y Boric simplemente está diciendo lo que alguna gente de bajo nivel, lo cual me preocupa mucho, que desconoce la problemática internacional, le dicen que debe decir. Una pena, porque creo que Chile es un país que siempre marcó un rumbo y fue un referente para muchos otros países de América Latina, que caiga en una visión tan estereotipada, digamos. A ver, supongamos que Boric diga, bueno, las elecciones son elecciones que están lejos de ser tan buenas como las que tenemos nosotros en Chile. Yo ahí empezaría a poner algunos signos de interrogación, ¿verdad? Pero le digo, bueno, óigame, presidente, pero usted se olvida de que Venezuela es un país bloqueado.
Usted se olvida que Venezuela es un país que hasta antes del bloqueo vendía 56.000 millones de dólares de petróleo y que la última venta que hicieron el año anterior fue de 1.200 millones de dólares. Es un país que no puede importar un tornillo, aunque los pueda pagar no se lo venden. Un país que tiene el sistema de metro, uno de los más bellos de América Latina, paralizado porque los Estados Unidos impide que se le vendan repuestos para que el metro pueda funcionar. Es un país que ha sufrido agresiones como por ejemplo el atentado en contra de la represa El Guri, que es la que provee prácticamente electricidad a toda Venezuela y dejó a todo el país durante 4 días sin internet, sin electricidad, sin elevadores, ascensores. Digo, en ese contexto, ¿no es cierto? ¿Usted cree que puede haber elecciones que tengan la pureza, la pulcritud que tiene, por ejemplo, un Chile o un país como, digamos, Suiza? Digo, un poco absurdo, una pena. Yo supongo que él va a aprender. Ahí tuvo un intercambio, me parece, con Díaz-Canel, aparte de la cumbre. Supongo que Díaz-Canel le habrá dicho algo acerca de la violación de los derechos humanos en Cuba, ¿no es cierto? Le habrá dicho, mire, venga usted a gobernar un país que lleva 64 años bloqueado. 64 años. A usted no le bloquearon ni un día. Y sin embargo hay muchas quejas sobre su propia gestión de gobierno. Sin el bloqueo. Venga acá. 64 años bloqueado. A ver qué tal lo hace. No sé. Esa sería mi opinión. Pero vuelvo a repetir, creo que el entorno de asesores es de baja calidad. Eso es fundamental. Ya, muchas gracias, Atilio. Otra pregunta, ¿podrías referirte a la emergencia de movimientos de ultraderecha en América Latina que se encuentran articulados como muestra el reciente encuentro en México y organizaciones como el Yunque? Estas vinculadas al trumpismo y el golpe en Brasil claramente tiene lazos con ello, además de la presencia de líderes como Kast en Chile o Milei en Argentina, o creadores de opinión como Agustín Laje. ¿Ves en aquello como un peligro real o es algo condenado a permanecer en la marginalidad? No, son un peligro real. Son un peligro real porque la derecha se ha ido, la derecha a medida que ha perdido fuerza, se ha ido dejando ganar por un discurso ultra, ¿verdad? Porque realmente no, me parece a mí de que se dan cuenta que ante una crisis como la que afecta a muchos países de América Latina, toma el caso de la Argentina, cuando el gobierno no reacciona con fuerza, bueno, se abre el espacio para demagogos, ¿verdad? Demagogos de ultraderecha, que tú lo ves, por ejemplo, el caso de Milei. Milei es un farsante total. Se presenta como un antisistema y es la esencia final, la médula íntima final del sistema capitalista. Es un hombre que dice que, por ejemplo, la libertad de comercio puede manifestarse cuando un ciudadano decide cortarse un brazo y cederlo y venderlo para el propósito que pueda hacer, para fines médicos, lo que sea. O sea, donde ha llegado a un proceso absurdo de mercantilización de la persona humana, totalmente. Bueno, pero esa gente tiene una gestualidad y un discurso y una virulencia verbal que hace que mucha gente se engañe y pensando porque habla los gritos, porque tiene gestos así. Si ustedes miran la gesticulación, por ejemplo, de un tipo como Milei, que en ese sentido realmente ha aprendido mucho, es una copia de la géstica que hacían Mussolini y Hitler, y que encandilaba a las masas de aquello que Engels llamaba el pueblo más culto de Europa, que era Alemania, ¿verdad? Bueno, eso lo estamos viendo nosotros en estos sectores de la ultraderecha. Bolsonaro hacía lo mismo. Bolsonaro resultó ser un tipo que captó, ¿verdad?, una parte importante del electorado popular, de la gente que salió de la pobreza gracias a Lula y que de repente quedó atrapada por ese discurso de Bolsonaro, ¿no es cierto? Por el discurso de Bolsonaro y también por el discurso de las iglesias evangélicas, que es todo un tema muy importante en la política de América Latina, ¿verdad? Y que realmente están orientando
a los sectores, a la feligresía de esas iglesias neopentecostales, sobre cuyo contenido teológico no me expreso, pero sí sobre cuyo derivación política, son iglesias que promueven una agenda profundamente reaccionaria y conservadora, donde todo lo que tenga que ver lo que ellos llaman ideología de género, que tiene que ver con el matrimonio igualitario, educación sexual, interrupción voluntaria del embarazo, el reconocimiento de pluralidad de identidades, es poco menos que anatema y genera una corrida hacia la derecha más radical. Ese sector es un sector que en Brasil los datos censales hablan de que 1 de cada 3 habitantes de Brasil hoy en día está incorporado a la fe evangélica. Y en la Argentina estamos ya en el 16% de la población, con una gran concentración en el conurbano bonaerense. O sea, ese sector que favorece y es muy sensible a una interpelación violenta de la derecha, le da a esta una base social que antes nunca tuvo, porque antes lo que tenía eran estos niños bien de la derecha que hablaban del liberalismo, el libre cambio, bien trajeados, con corbata, etcétera, muy elegantes. En cambio ahora aparecen estos líderes populistas radicales de ultraderecha. Además que es gente que cultiva la violencia. No te olvides, por ejemplo, la Argentina, para quienes no conocen los detalles más recientes de nuestro país, acá manifestaciones de la ultraderecha se hicieron, por ejemplo, estableciendo horcas en la puerta, en la cercanía de la Casa Rosada, estableciendo guillotinas, en las horcas colgando muñecos simulando a la vicepresidenta Cristina Fernández y al presidente Alberto Fernández, etcétera, que hubo un intento de magnicidio. O sea, es una derecha que viene por todo. Y yo creo que lo que pasó con Kast en Chile, por suerte, hay un factor que fue la afluencia de un número de personas que no había votado antes y que por suerte inclinó el pie de la balanza. Pero hay que tener muy claro que si Boric no hace un gobierno que mejora sensiblemente la situación de la clase media baja y los sectores populares en Chile, va a ser muy difícil poder detener, digamos, a una derecha radical, como va a ser muy difícil detenerla nosotros acá en la Argentina, y como va a ser muy difícil que si Lula no hace bien su gobierno, Bolsonaro no pueda intentar volver en 4 años más. O sea, estamos en presencia de un cambio cualitativo en la fisonomía de la derecha a nivel mundial, además, porque agréguenle a esto lo que pasa en Europa. La derechización, por ejemplo, algunos de los sectores más ultraviolentos hoy, y digo ultraviolentos no internamente, pero sí en términos de la política internacional de Alemania, son mis antiguos amigos de los verdes. Son los verdes que se han fascistizado. No puedo creer cuando escucho a la ministra alemana, ¿no es cierto?, que es de los verdes, decir las cosas que dice en relación a Rusia. Rusia demonizada, satanizada. El tema ya no es ni Putin ni el Kremlin, es un país de malvados, de salvajes, de gente que hay que eliminar de la faz de Europa. Digo, una cosa además que no es nueva. Esto viene de muy lejos, la eslavofobia, viene de muy lejos en la política europea. Así como el odio ancestral hacia los pueblos originarios que tienen las derechas latinoamericanas, ¿no es cierto?, que no los consideraban seres humanos hasta hace algunos años, o por lo menos seres dignos de ser tratados como seres humanos. Digo, lo de la eslavofobia, recuerden ustedes que Alemania del Este, lo que luego se transformó en Prusia, ¿no es cierto?, era un territorio prácticamente desierto, y lo que hacían los Junkers alemanes era ir a Polonia y a los confines de Rusia a cazar eslavos y someterlos a un régimen de servidumbre. Entonces, es una derecha que se repliega y vuelve sobre sus orígenes racistas, xenofóbicos y violentos. Y en un contexto de crisis mundial del capitalismo, en un contexto de choque de las placas tectónicas del sistema internacional, en donde la globalización que ya no es más, en donde China es la primera potencia económica mundial, de lejos. China es primer socio comercial o financiero de 144 países del planeta Tierra,
cosa que Estados Unidos jamás logró, ni siquiera en el apogeo de su predominio, esto hace que esa derecha esté dispuesta a matar, a asesinar, a torturar y a hacer lo que sea necesario con tal de mantener el poder. Y tienen un discurso que capta a los sectores más atrasados, menos trabajados. Ahí está la debilidad de nuestro trabajo ideológico, la debilidad del trabajo ideológico de la izquierda que no hemos sabido transmitir. Tal vez porque nos faltaron medios, no tenemos recursos, ¿verdad?, para poder hacer llegar un discurso distinto. Y entonces, ante esa vacancia, ante esa orfandad, aparecen demagogos como Kast, como Milei, como este otro Laje, etcétera, que son gente absolutamente inescrupulosa y que si llegan al gobierno van a ser capaces de empañar las atrocidades cometidas por la dictadura militar. Muchas gracias, Atilio. Son las 9 de la noche en Chile. Si quieren, podemos tener unos minutos más. Podemos ya. Yo estoy preocupado porque tú tienes que tomar un avión, supuestamente, ¿no? Bueno, pero me esperará. Te dejará. Ya, entonces, Tania, ¿hay para una pregunta o dos preguntas más precisas y breves? Bueno, hay muchos comentarios sobre Brasil, sobre Argentina, ¿cierto? Pero preguntas, Tania. sí, pero acá estaba viendo una, y justamente la había apagado cuando Jaime dijo son las 9, pero tiene que ver justamente con este proceso de que nos quieren imponer una constitución. ¿Qué dices tú al respecto de esto que está pasando acá en Chile? Ajá. Bueno, buena pregunta. Mira, yo creo que la constitución que surgió de la Convención Constitucional, la leí por arribita, no muy detalladamente, pero a mí me pareció una buena constitución. Primero, claramente superior a la que está en vigencia hoy. Superior, no hay ninguna duda que hay una constitución mejor. Ahora, lo que yo creo es varias cosas. En primer lugar, creo que el gobierno de Boric no se jugó por esa nueva constitución. Anduvieron con demasiados escrúpulos, demasiados titubeos, muy parecido a lo que ocurre en Argentina, te digo, casi es un espejo entre Alberto Fernández y Gabriel Boric, ¿no? En el caso de Fernández, profesor de Derecho Penal, diciendo, bueno, pero acá hay un marco institucional, ¿verdad? A lo cual yo en algún momento le hablé lo que se decía en los años de Allende, los resquicios institucionales que existían en Chile, con la constitución vigente en la época de la Unidad Popular, a través de los cuales resquicios se pudieron hacer muchas cosas. Bueno, pues Fernández no es un hombre de andar por los resquicios y Boric menos. Por lo tanto, lo que uno veía desde afuera era un gobierno que dependía grandemente para su sustentabilidad de una gran victoria el 4 de septiembre, actuando con extrema parquedad. En segundo lugar, la televisión pública de Chile, yo por momentos estaba haciendo algunos surfeando y zapping de los distintos canales, pero a mí me sorprendió que en general yo veía que más bien la opinión que predominaba en la televisión pública era una opinión que estaba más cerca del rechazo que de la prueba. Eso me pareció a mí, por ahí me equivoqué, pero me parecía como que estaban más cerquita del rechazo que de la prueba. Con matices, sofisticadamente, ¿verdad? Pero sin ninguna duda. Tercer lugar, me parece que las fuerzas políticas que impulsaban esta constitución adolecieron de fallas, ¿verdad?, organizativas, no lograron plasmar una estructura organizativa que pudiera llevar ese mensaje, sobre todo a los sectores de los pobladores de menores ingresos, de los barrios más apartados, los barrios menos favorecidos de Chile, que sorprendentemente fueron los que votaron en mayor proporción en contra de la nueva constitución. Yo me acuerdo de haber revisado algunos datos. En algunas comunas muy populares de Chile el rechazo fue del orden del 72, 73, 74%, superior al rechazo que se registró en Las Condes, por ejemplo. Lo cual realmente nos obliga a repensar, ¿no es cierto?, bueno, ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué no se logró explicar? ¿Cuál fue la ruptura? ¿Por qué no hubo una capacidad de articulación y de comunicación? Entonces, yo creo que ahora hay un gran desafío. La propuesta que ha surgido realmente es insólita,
y simplemente va a ser un leve maquillaje de la Constitución de Pinochet y nada más. Ojalá que me equivoque, ojalá que haya una reacción del pueblo chileno, ¿no es cierto?, ante eso. Le han robado la posibilidad de tener una constitución escrita por el pueblo chileno, que eso es algo que necesita Chile. No puede ser que en 200 años no hayan podido tener una constitución escrita por ese pueblo. Un pueblo culto, un pueblo que tiene una experiencia de lucha, una experiencia internacional, que tiene, digamos, pero ¿cómo es posible? Y bueno, y ahora se lo han vuelto a robar, y yo creo que tendría que tomarse algunas medidas muy, muy fuertes, muy radicales, para evitar que esos 24 disque expertos, que ya me imagino lo que van a decir, me imagino lo que van a decir, es decir, las tonterías en las cuales se entretuvieron la mayoría de los científicos sociales en América Latina, discurriendo alegremente sobre la transición democrática, desconociendo la supervivencia de los factores estructurales de carácter conservador que siguen teniendo un peso decisivo en las estructuras sociales y políticas de América Latina. Entonces, ojalá que haya un despertar, un nuevo despertar, y que la gente salga a pelear por una constitución genuina y no por esto que le van a ofrecer ahora. Ahora sí, Atilio, ahora sí vamos a cortar, son las 9:05, ¿te parece? ¿O tienes cuerda para seguir? Tengo 5 minutos más. Una 5 minutos más. Sea compañera. Otra pregunta. Dice una compañera de Rosario, de Argentina, que sí, que los jóvenes siguen empleados de comercio, clase media, baja, y también muchos mayores que no tienen ni idea y se programa la economía social. Eso es lo que opina. Pero lo que estaba preguntando otra compañera era que tú crees que si la izquierda argentina tiene realmente una posibilidad con estas próximas elecciones en Buenos Aires. No, solamente integrar un frente amplio con sectores del peronismo, digamos, y otros grupos, porque de lo contrario no tenemos ninguna posibilidad. Lamentablemente el peronismo es un fenómeno de masas impresionante, con una capacidad de atracción popular fenomenal, que ha sobrevivido a gobiernos de derecha peronista, a gobiernos progresistas peronistas, a gobiernos de centro peronista, pero a la larga siempre, digamos, hay una lealtad básica. Es un poco un signo de identidad de las clases populares argentinas. Entonces, la izquierda lo que tiene que hacer es formar parte de ese conglomerado y tratar de, con su prédica, con su ejemplo, con su debate ideológico, poniendo temas, hacer de que, por ejemplo, este gobierno se radicalice y haga lo que tiene que hacer. Por ejemplo, yo he sugerido algunas ideas. El gobierno argentino tiene que nacionalizar el comercio exterior. Para nosotros, el comercio exterior en la Argentina entra todo a manos privadas, entra todo a la cuenta de los privados. Este año no se saben los números finales, pero puede llegar la Argentina a oscilar, según los cálculos, porque está ahora el tema de la sequía, la cosecha, pero habían estimado que podía ser una cifra cercana a los 80.000 millones de dólares, que van a parar enteritos a los bolsillos de los particulares. Claro que después se le saca un poquito por retenciones, un poquito por impuesto a las ganancias, pero digo, ese dinero tendría que entrar a las arcas del Tesoro, redistribuirlo a los productores como corresponde, pero ser utilizado para avanzar en las políticas sociales, políticas económicas, ¿verdad?, que el país necesita. Bueno, eso es una idea que no logra penetrar en los círculos, lo mismo que avanzar en una reforma integral del sistema de medios, porque, y esto creo que vale también para Chile, no hay democracia posible cuando el sistema de medios es profundamente antidemocrático. Y países como Argentina, como Chile, como Brasil, como Colombia, tenemos un sistema de medios muy poderoso y absolutamente antagónico a los proyectos al ideario de la democracia. Y entonces hay algo, la democracia se sustenta cuando tiene un espacio público democrático. Si no hay espacio público democrático, sí, podemos tener elecciones, va a ser muy bonito, llegamos, se hace el conteo, etcétera, pero esa democracia va a ser una democracia de muy baja intensidad y que no va a hacer honor al proyecto que la democracia encarna en su sentido más genuino. Bueno,
aquí sí que ya termino. Jaime, Tania y amigas y amigos de toda América Latina, de Australia, de Europa, digo, falta alguien de Asia, no sé si hubo alguien de Asia, pero estamos prácticamente por todas partes. Muchas gracias, entonces, me despido acá en este momento. Muy bien, compañero, muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los que se conectaron, a los compañeros de Europa, de Oceanía, etcétera. Fantástico, todos los compañeros de nuestra América Latina, los de Chile, los de Santiago, los de regiones, etcétera, etcétera, todos bienvenidos. Esto fue grabado, lo vamos a editar y se va a subir a nuestra página web. Nuestra página web yo les sugiero que la visiten, que la comenten con compañeros, es www.memorifuturo.org, es el único truco, y ahí hay material muy interesante. Entre otros van a estar todos estos 4 talleres de verano. Estamos preparando también para el curso de este año, los 50 años del golpe, otra serie de importantes actividades de formación que va a ser el centro fuerte del Centro de Memoria y Futuro para los próximos tiempos, que creo que es lo que más nos falta. Muchas de estas cosas, muchos de nosotros en mayor o menor medida las sabemos, pero la forma explicativa, organizada, que las plantea Atilio en un contexto global de entender estos choques de placas tectónicas que están ocurriendo hoy en Ucrania, mañana en Taiwán, etcétera, y el rol que juega este continente isla y esta pretensión de hacernos a nosotros parte del patio trasero, y estas luchas de avances y retrocesos que se están desarrollando en América Latina y que dependen en gran medida, en principal medida, de la capacidad de organización y de conciencia de los movimientos populares. Para eso, formación, estudio y por supuesto práctica y lucha. Si no, la formación sirve para un carajo. Compañeros, compañeras, buenas noches, muchas gracias y nos vemos hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Chao.